Hola nuevamente, sean bienvenidos a una nueva clase de filosofía. En la clase de hoy vamos a continuar con la unidad de ética y específicamente vamos a ver al último filósofo que integra dicha unidad. Hasta ahora en esta unidad hemos visto primero a Aristóteles, el cual consideraba que la ética estaba directamente relacionada con la felicidad y que justamente la felicidad era el objetivo que las personas tendían a intentar alcanzar. El problema para Aristóteles estaba en que las personas no siempre identificaban la felicidad con lo mismo. Por el otro lado, Kant nos decía que lo importante no era la felicidad, sino justamente el deber. El deber para Kant era obrar correctamente, y esto se alcanzaba únicamente con el uso de la razón. Entonces, esquematizando un poco lo visto hasta ahora en esta unidad, tenemos que lo importante para uno era la felicidad y para el otro el deber. Esa era la cuestión ética. Ahora, en Aristóteles, la felicidad del pueblo era de cierta manera mejor que la felicidad individual. Es decir, una persona que buscaba solo su felicidad individual no era, si se quiere, tan buena como una persona que buscaba la felicidad colectiva. Por lo tanto, para Aristóteles, la política representaba un apartado muy importante, porque Aristóteles pensaba que solo la política alcanzaba la felicidad de un grupo, la felicidad de la sociedad. Luego de los pensamientos de Kant, en el siglo XIX, aparece la persona que vamos a tratar hoy, John Stuart Mill. Nace en Londres. Este pensador retoma la cuestión ética y reflexiona un poco, sobre todo de manera crítica hacia Kant, porque no consideraba que el deber sea lo único que motivase verdaderamente a las personas a la hora de actuar correctamente. Y de cierta manera retoma un poco lo que pensaba Aristóteles, pero no de manera directa, sino que lo reformula. Stuart Mill postula una filosofía llamada utilitarismo. Como se imaginarán, la palabra utilitarismo deriva, si se quiere, del concepto de utilidad. Es decir, que Stuart Mill va a pensar qué tan útil es algo a la hora de actuar. ¿Y útil según qué? ¿Según qué parámetros? Pues bien, Stuart Mill también considera que es importante la felicidad, pero no cree que esta felicidad siempre esté arraigada a lo colectivo. Stuart Mill es un fuerte defensor de las libertades individuales, algo muy propio justamente de la Inglaterra del siglo XIX. Era muy importante para Stuart Mill que las personas puedan ser libres y que ni el Estado ni nadie deba meterse en esas libertades para limitarlas. Por lo tanto, la filosofía de Stuart Mill en cuanto justamente a la cuestión ética va a estar relacionada con la felicidad, pero él mismo va a pensar que esta felicidad de una persona no necesariamente va a coincidir con lo colectivo. Puede que sí, puede que haya alguien que verdaderamente quiera alcanzar la felicidad colectiva, pero lo va a hacer también porque siente felicidad él y luego las demás personas. Para Stuart Mill, las acciones de las personas van a estar reguladas, si se quiere, por la idea de evitar el mayor dolor posible y tratar de acceder a los placeres que cada persona pueda llegar a acceder. Y acá es importante detenernos a analizar el concepto de placer. Para Stuart Mill había dos tipos de placeres. El primer tipo de placer es el más bajo, es el más degradado, es el más inmediato y es el más fácil, que son los placeres físicos, como por ejemplo la comida. Para Stuart Mill, este tipo de placeres, como son propios de los animales,
es una forma de degradación del ser humano, simplemente quedarse en estos placeres. Pero él entiende que las personas que por su ritmo de vida no pueden tomarse el tiempo para acceder a placeres más elevados, se van a terminar quedando únicamente con este tipo de placeres, porque son de fácil acceso en comparación con los otros. ¿Cuáles son los otros tipos de placeres más elevados? Y los placeres que van a estar directamente relacionados con la capacidad intelectual de las personas. Leer un libro, ir al teatro, la música, el cine, es decir, el disfrute de las artes. Obviamente, para acceder a estos placeres se necesita tiempo, se necesita dinero y se necesita cierta comprensión o desarrollo intelectual. Por lo tanto, estos tipos de placeres están más limitados por su propia naturaleza y no son de fácil acceso. Pero para Stuart Mill, justamente ahí es donde se encuentra verdaderamente la felicidad de las personas. Existe una frase de Stuart Mill que de cierta manera resume su postura filosófica. La frase dice: es mejor ser un hombre satisfecho que un cerdo satisfecho. Esto expresa una clara distinción entre los placeres que se denominan inferiores, de los cuales también se comparten con los animales, como ya estuvimos diciendo, como la comida o la bebida, y por otro lado los placeres superiores, que se caracterizan por aquellos que son propios del hombre. Por lo tanto, han de estar determinados por la razón y el uso de las capacidades cognitivas. Por su naturaleza inmediata, los placeres inferiores son más fáciles de acceder y por lo tanto son más comunes entre las personas. Caso contrario es el de los placeres más nobles. Suelen ser pospuestos por la falta de tiempo y el agotamiento físico e intelectual que se produce en la vida cotidiana. Quienes al llegar a su casa luego de una jornada de trabajo no están más ansiosos de leer un buen libro que de comer, beber o dormir, suelen postergar justamente este tipo de placeres más nobles. El fin del utilitarismo es cultivar la nobleza, tanto en su persona como en la de los demás, para lograr de esta forma alcanzar la felicidad. Por lo tanto, esta felicidad que postula Stuart Mill no es la misma felicidad que estaba postulando en su momento Aristóteles. El fin último por el cual son deseables todas las cosas es una existencia en la cual no podamos llegar a experimentar dolor y experimentemos abundante goce, tanto cuantitativa como cualitativamente. La felicidad es el factor más importante en la vida del hombre. Ahora, ¿qué ocurre con aquellos que renuncian voluntariamente a la felicidad? Esas personas que son héroes que dan todo por otra persona, que se terminan convirtiendo de cierta manera en mártires de causas justas. Es decir, aquellas personas que parece que no actúan de forma, llamémosle, egoísta, sino que siempre dan todo por los demás y ayudan sin mirar a quién, como solemos decir. Para Stuart Mill, en estos casos es válido hablar de que sus acciones no conducen a la felicidad propia, pero no obstante, siguen siendo orientados a la felicidad, en primer lugar, y en segundo lugar, a la felicidad de los demás. El que realiza un acto totalmente desinteresado
en el que pone en riesgo incluso su propia vida, no lo hace por el acto en sí de sacrificarse, sino por la felicidad que los demás podrán alcanzar luego de sus acciones. Es decir, la persona que se sacrifica por otras personas no lo está haciendo porque se siente feliz al sacrificarse. Lo está haciendo porque se siente feliz al saber que con su sacrificio otras personas van a ser felices. ¿Entienden la vuelta de tuerca que le da Stuart Mill? Incluso las personas que se sacrifican y que dan todo por lo demás están haciendo dichas acciones pensando en la felicidad que les va a causar ver la felicidad de otras personas. La relación entre la filosofía ética de Stuart Mill y la de Kant parece bastante evidente, ya que Stuart Mill de cierta manera está postulando lo opuesto a lo que postulaba Kant. Para Stuart Mill, el que salva a otra persona de que se ahogue hace lo que es moralmente justo, bien sea su motivo el deber o bien lo sea la esperanza de recibir un pago por el esfuerzo realizado. El que traiciona al amigo que confía en él es culpable de un crimen, aunque su objetivo sea servir a otro amigo al cual esté obligado. Pero hablando solo de los actos, cuyo motivo es el deber y la obediencia directa a los principios, es una falsa interpretación del modo de pensar utilitarista considerar que implica que la gente haya de fijar su objetivo en algo tan amplio como el mundo o la sociedad en general. Recordemos que para Kant el imperativo categórico de cierta manera nos tiene obligados a pensar en qué pasaría si el mundo haría lo mismo que estamos a punto de hacer. En cambio, para Stuart Mill, la inmensa mayoría de las acciones buenas no se realizan en provecho del mundo, sino de los individuos, de cuyo bien depende el del mundo. Está diciéndonos que cuando las personas obran de manera correcta, es decir, cuando hacen el bien, no lo están haciendo pensando que de esa forma van a hacer un mundo mejor. Pero que el mundo sea mejor depende de las acciones de esos individuos. Es decir, mientras que para Kant la conciencia del mundo moldea la actitud del individuo, en Stuart Mill las acciones individuales son las que van a moldear al mundo. En estas ocasiones, los pensamientos de los hombres más virtuosos no necesitan ir más allá de las personas particulares a las que se dirigen, excepto para asegurarse de que al beneficiarlas no están violando el derecho, esto es, la esperanza legítima y autorizada de cualquiera. La multiplicación de la felicidad es, según la ética utilitaria, el objetivo de la virtud. Las ocasiones en que cualquiera, uno entre miles, puede hacer esto en gran escala o en otras palabras, puede ser un bienhechor público, no son sino excepcionales. Porque para Stuart Mill, el individuo, al actuar, actúa siempre dentro de su individualidad y no genera un gran impacto en el mundo. Obviamente hay personas con mayor influencia que sus acciones buenas van a generar un mayor impacto, pero son las menos. El común denominador de las personas, cuando realizan una buena acción, el impacto simplemente se ve en esa buena acción y a lo mucho en las personas de su alrededor. La serie de argumentos contra el utilitarismo
consiste principalmente en poner a su cuenta las debilidades comunes de la naturaleza. Se nos dice que un utilitarista podrá hacer de su caso particular una excepción de las reglas morales, y que bajo la tentación verá más utilidad en el quebrantamiento de una regla que en su observación. Pero, ¿es el utilitarismo el único credo capaz de proporcionarnos excusas para obrar mal y medios para engañar su propia conciencia? Los proporcionan en abundancia en todas las doctrinas que reconocen la existencia de conflictos morales. Esto lo reconocen todas las doctrinas que han sido aceptadas por personas sanas. No es defecto de ningún credo, sino de la complicada naturaleza de los asuntos humanos, el que la conducta no pueda ser conformada de manera que no exija excepciones, y el que apenas ninguna clase de acción pueda ser establecida firmemente como obligatoria siempre o condenable siempre. No hay ningún credo ético que no atempere la rigidez de sus leyes, dándole cierta amplitud que, bajo la responsabilidad moral de la gente, las acomode a las peculiaridades de las circunstancias. No existe ningún sistema de moral en el que no surcan casos inequívocos de obligaciones encontradas. Estas son las verdaderas dificultades, los puntos intrincados de la teoría de la ética y de la guía consciente de la conducta personal. Son superables prácticamente con mayor o menor éxito, según el entendimiento y las virtudes del individuo, pero fácilmente puede pretenderse que ninguno sea, al menos, calificado para tratar de ellos, porque no posea un criterio último al cual puedan ser referidos todos los deberes y derechos encontrados. No hay ningún caso de obligación moral que no implique algún principio secundario, y si se trata de uno solo, apenas pueden caber dudas reales de cuál es en la mente de la persona que reconoce dicho principio. En primer lugar, se considera muy injusto privar a cualquiera de su libertad personal, su propiedad o cualquier otra cosa que le pertenezca por ley. Aquí, por tanto, tenemos un ejemplo de la aplicación de los términos justo o injusto, con un sentido perfectamente definido, que es justo respetar e injusto violar los derechos legales de cualquiera. En segundo lugar, los derechos legales de que es privada esa persona pueden ser derechos que no debían haberle pertenecido. Con otras palabras, la ley que le confiere esos derechos puede ser una mala ley. Cuando es así, lo que para el caso es lo mismo, o cuando se supone que es así, serán distintas las opiniones sobre la justicia o injusticia de la infracción. Algunos sostienen que ninguna ley, por mala que sea, puede ser desobedecida por el ciudadano, que esto solo puede mostrar su oposición a ella si es que puede, intentando que sea alterada por la autoridad competente. En tercer lugar, se considera universalmente justo que cada persona reciba lo que se merece, sea bueno o malo, e injusto que reciba un bien o que se le haga sufrir un mal que no merece. Esta es, quizás, la más clara y enfática manera en que se concibe la idea de justicia. Como entraña la noción de mérito, surge la cuestión: ¿qué es lo que constituye el mérito? Hablando de modo corriente, se entiende que una persona merece el bien si obra bien y el mal si obra mal. Con esto concluye la clase sobre la filosofía utilitarista que desarrolla Stuart Mill. Les recuerdo que, junto con este video,
también tienen el material de lectura, donde desarrollamos un poco más los conceptos vistos en clase, y además una actividad. Esta actividad constituye la última ya del cuatrimestre, puesto que la siguiente semana me lo voy a reservar para corregir los trabajos que estuvieron entregando y cerrar las notas. Así que con esta clase ya nos despedimos, por lo menos del tratamiento puramente filosófico. Luego en la semana que queda estaremos contactando por el grupo de WhatsApp. Así que eso es todo y me despido.